muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre le digo, depende de lo que estén haciendo para escuchar esta charla que vamos a referirnos al módulo de hematología y el tema específico de policitemia de poliglobulia. Soy el doctor Juan José Lutaz Ranea, el profesor adjunto de la Cátedra de Patología y Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la UNSA. Cuando nos referimos al término de poliglobulia, nos estamos refiriendo, haciendo alusión a un exceso de glóbulos rojos, ya sea en forma absoluta o relativa, como se irá desarrollando en esta charla. Y al mismo tiempo se pueden emplear los términos de policitemia o eritrocitosis, es decir, no vamos a hacer una diferenciación exquisita entre poliglobulia, policitemia u eritrocitosis. Indistintamente nos estamos refiriendo a lo que anteriormente dijimos, un exceso absoluto o relativo de los glóbulos rojos. A ver, alumnos, vamos a ser quizás más estricto de acuerdo a lo que corresponde a las definiciones exactas. Cuando ustedes han venido viendo en los distintos módulos y se hablaba de anemia, uno les comentaba que la definición exacta de anemia no es en base a la cantidad de glóbulos rojos, sino a la cantidad de hemoglobina que tenía el paciente. Pues bien, en este caso debemos considerar exactamente lo mismo. Es decir, para definir con exactitud poliglobulia, policitemia, eritrocitosis, no nos refiramos a la cantidad de glóbulos rojos, que ustedes saben que el normal de glóbulos rojos oscila entre varón y mujer entre 4,5 millones a 5 millones y 100, 200 para la mujer y 5.200.000 a 5.800.000 para el varón. Lo correcto es que digamos la definición en base a la concentración de hemoglobina en sangre periférica. Y esos valores son la hemoglobina para el varón no debe ser superior a 16,5 gramos decilitro y en la mujer no superior a 16 gramos decilitro. Por eso es de que poliglobulia, policitemia o eritrocitosis la consideramos cuando la hemoglobina en sangre periférica es mayor a 16,5 en el varón y mayor a 16 gramos decilitro en la mujer. También nos podemos referir en parte a la poliglobulia en relación al hematocrito, cuando es mayor del 49% en el hombre y cuando es mayor a un 48% en la mujer. He ahí lo que corresponde definir de poliglobulia. Ahora bien, los glóbulos rojos, los eritrocitos, se forman normalmente en la médula ósea a partir de las células multipotenciales. Esas son las células progenitoras de los glóbulos rojos. Pero así como nacen en la médula de una forma inmadura, van sufriendo una maduración a lo largo del tiempo dentro de la propia médula y normalmente en fisiología quien actúa siendo un actor en la diferenciación y proliferación de los progenitores es la eritropoyetina. La eritropoyetina, ¿cuál es su origen? El riñón. Es normalmente el principal productor de eritropoyetina secundaria a hipoxia. Es cierto que también puede darse la formación de una forma mucho más inmadura y en casos, por ejemplo, en que existiera una aplasia medular, se puede formar glóbulos rojos en el hígado, en el vaso, pero son glóbulos rojos totalmente desdiferenciados y que no cumplen exactamente la misma función que los eritrocitos formados en la médula ósea. Fíjense qué curioso en este cuadro que les muestro a derecha. Un paciente que tenía por X motivo
un recuento de 7.130.000 eritrocitos con una hemoglobina de 20,5 y un hematocrito de 65,9, es decir, los tres parámetros me hablan, por supuesto, de una poliglobulia. Por X motivo también se le realiza una nefrectomía. Y fíjense en qué pasa con esos valores a los 2 días y a los 10 meses post-nefrectomía. Absolutamente disminuyen a 4.600.000, a 15 la hemoglobina y un hematocrito de 43,7 como consecuencia que al hacer la nefrectomía bilateral el paciente no tiene la producción de la eritropoyetina y por lo tanto no hay el estímulo necesario para la formación y diferenciación de los glóbulos rojos. Vamos a ver en primer término lo que es policitemia absoluta. ¿Se acuerdan que yo les decía al comenzar, cuando hablamos de poliglobulia, de policitemia, que nos referíamos al incremento de glóbulos rojos, o más exactamente al incremento de la hemoglobina, pero de una forma absoluta o relativa? Bueno, empecemos a ver el primer capítulo, policitemia absoluta. Nos referimos a ello cuando existe un aumento real, verdadero, de la masa eritrocitaria en el paciente. ¿Cuáles son los valores normales de esa masa eritrocitaria? En el varón se la considera cuando es mayor a 36 mililitros kilogramo y en la mujer cuando es mayor a 32 mililitros kilogramo. Realmente cuando veo las diapositivas y veo ese campo lleno de plantas, de flores y esa casita al fondo, qué paz y tranquilidad deben tener los moradores de esa casita, esa pradera que existe al fondo, tanta paz y tranquilidad que se necesita en estos tiempos que estamos tan vapuleados por toda la pandemia que estamos pasando. Por lo menos, aunque sea en una clase, tener paz y tranquilidad mirando todo ese paisaje. En contraposición a la policitemia absoluta, existe la policitemia relativa. ¿Cuándo se da esa situación? Cuando existe en el paciente una situación de hemoconcentración, una elevación de la hemoglobina o el hematocrito, pero porque hay una disminución de plasma solamente. A eso nos referimos como policitemia relativa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de policitemia primaria? Es cuando existe un aumento de la masa globular por mutación adquirida o congénita en los progenitores de los glóbulos rojos, es decir, en aquella célula totipotencial que se va transformando en la multipotencial y va desdiferenciándose hasta llegar al glóbulo rojo. Cuando existe por mutación adquirida o congénita un aumento de la masa globular, es cuando nos referimos a policitemia primaria. Ahora bien, ¿qué significa policitemia secundaria? Es cuando existe un incremento de la masa globular, pero en este caso debido a un aumento de la eritropoyetina. Es decir, el problema no está en la médula ósea, esos pasos de la desdiferenciación y la formación del eritrocito es normal, pero existe un incremento de eritropoyetina que es lo que lleva a una policitemia secundaria. Analicemos ahora cómo podríamos enfocar el estudio de un paciente que presente poliglobulia o policitemia. En primer término, identificado que tiene poliglobulia de acuerdo a los valores que ya hemos explicado anteriormente al principio, debemos hacer exactamente y si se puede un estudio de la masa eritrocitaria. Si los valores de esa masa eritrocitaria están normal y el paciente tiene poliglobulia,
estamos frente a la presencia de una falsa eritrocitosis, que es lo que llamaríamos policitemia relativa. Es decir, el paciente está sufriendo una contracción de volumen que puede ser por diuréticos, por vómitos, por diarrea, el gran quemado. Es decir, existe una hemoconcentración. Allí está incluido el síndrome de Geinsbourg, que se los dejo a ustedes para que vayan, se informen a qué se llamaba anteriormente el síndrome de Geinsbourg. Es decir, no solamente les doy yo todo, sino vayan e investiguen ustedes también. ¿De acuerdo, alumnos? Y si la masa eritrocitaria está elevada, evidentemente debemos hacer allí un dosaje de la eritropoyetina. Si la eritropoyetina está disminuida, podemos en ese caso tener que descartar una policitemia vera y hay que repetir una nueva determinación. Si la eritropoyetina es normal, lo mismo, descartar una policitemia vera y repetir una nueva determinación. Pero si la eritropoyetina está elevada, vamos ya a hablar de lo que dijimos anteriormente, una policitemia secundaria. Ahora bien, si tenemos la eritropoyetina elevada y una eritrosis secundaria, veamos cómo está la oximetría, el oxígeno en el paciente. Si es menor al 92%, la elevación de la eritropoyetina es por el estímulo que existe al haber la hipoxia en una enfermedad cardiopulmonar. Pero puede suceder que esa elevación de la eritropoyetina curse con un oxígeno en sangre mayor la concentración al 92%. Si ese paciente es fumador, entonces podemos hablar que tiene esa eritrocitosis el paciente como consecuencia de una toxicidad por monóxido de carbono del cigarrillo. Pero si no es fumador, debemos considerar de que esta situación del paciente, dentro de las tres opciones que se da, fundamentalmente que se deba a una neoplasia productora de eritropoyetina. Eso es un cuadro muy clarito y muy sencillo de cómo enfocar por parte de ustedes un paciente con poliglobulia. Veamos ahora policitemia absoluta, es decir, en este caso estamos hablando ya de la policitemia vera, que es una enfermedad que puede ser tanto congénita como adquirida en el paciente. La policitemia vera congénita es la policitemia primaria, una policitemia familiar o como consecuencia de una metahemoglobinemia congénita. En cambio, la policitemia vera adquirida, que puede ir junta o asociarse a otros síndromes mieloproliferativos, es cuando el paciente sufre una mutación del gen JAK2 y es la policitemia vera adquirida. Ya habíamos visto anteriormente la policitemia relativa, la policitemia absoluta o primaria. Veamos ahora la policitemia secundaria. En este caso, cuando existe un aumento de la masa eritrocitaria, pero que cursa con un aumento de la eritropoyetina. En primer término, y una de las causas más comunes, es la asociada a hipoxia de causa cardiopulmonar. ¿Recuerdan el cuadrito anterior en donde se les mostraba cuál era el camino para ir investigando una policitemia y que ya lo volveremos a repetir porque es la mejor manera que a ustedes se les quede grabado y lo aprendan? Bueno, ahí se ponía que cuando existe un aumento de la masa globular, cuando existe una eritropoyetina alta, lo primero que hay que investigar cuál es la oxigenación, la saturación del paciente. Y si esa saturación era superior al 92%, se debía pensar en la policitemia secundaria asociada a hipoxia de causa cardiopulmonar. Puede darse en la enfermedad pulmonar crónica, en el EPOC,
puede darse en los shunt cardíaco derecha-izquierda, en la apnea del sueño, que es frecuente de encontrarla, en el síndrome obesidad-hipoventilación, que puede estar muy ligado a la apnea del sueño, en la altitud sobre el nivel del mar. Vayan ustedes a San Antonio de los Cobres y hagan una investigación de cuál es el hematocrito, la hemoglobina de los pacientes que viven allí, y van a ver que es muy superior a la gente de capital de nuestro medio. En los cuadros de intoxicación por monóxido de carbono, por supuesto que sean intoxicaciones crónicas, y en el caso del tabaco, que por ahí se relaciona también con distintos gases y sustancias que tiene, entre ellas también monóxido de carbono. El otro caso es cuando existe esa policitemia secundaria con aumento de eritropoyetina en pacientes con enfermedades renales. Ustedes recuerdan que si el paciente tiene una insuficiencia renal crónica, el parénquima no funciona, no hay producción de eritropoyetina y el renal crónico tiene la clásica anemia de estos pacientes. Pues bien, cuando se realiza un trasplante renal, existe nuevamente un parénquima funcionando, hay una mayor cantidad de producción de eritropoyetina que en un principio y hay como un rebote en donde el paciente puede tener un incremento de la masa globular. Cuando hay una estenosis de la arteria renal, recuerden el módulo de nefrología, ya sea por una patología sistémica, como es el caso de una aterosclerosis generalizada con afectación de la renal, o cuando hay una patología renal que es local, como la fibrodisplasia de la arteria renal, el parénquima interpreta de que hay hipoxia al llegarle menor cantidad de sangre y estimula a un parénquima todavía funcionante a una mayor producción de eritropoyetina. Lo mismo puede suceder en los casos de hidronefrosis y quiste renal. Y finalmente, cuando existe una producción autónoma de eritropoyetina, que son los tumores productores de eritropoyetina. Los más comunes son el carcinoma hepatocelular, el carcinoma renal, el hemangioblastoma, el feocromocitoma y la leiomatosis uterina. En este slide tienen nuevamente y quizás más completo cuál sería el algoritmo del abordaje del diagnóstico de un paciente con policitemia. Véanlo tranquilo, yo no se los vuelvo a repetir, véanlo ustedes tranquilo y cada una de las cosas que allí dice son las que vamos desarrollando en esta charla de poliglobulia. Está muy simple y sencillo, muy bonito el algoritmo este. Veamos ahora la policitemia primaria o policitemia vera, es decir, aquella patología en donde el aumento de la masa eritrocitaria es verdadera y en donde el problema radica en la propia médula ósea, en donde se forma la célula madre sanguínea. Esa célula madre sanguínea es la que puede diferenciarse en una célula madre mieloide y una célula madre linfoide, cuya maduración, el linfoblasto y llega a los glóbulos blancos, se realiza fundamentalmente en los ganglios linfáticos. Pero en la médula ósea, la célula madre mieloide continúa su maduración para los otros elementos celulares que son los mieloblastos y también glóbulos blancos, la estirpe de los neutrófilos a contraposición de los linfocitos en los ganglios. La célula madre mieloide evoluciona a plaquetas y también a glóbulos rojos. Allí es donde se concentra el problema de la policitemia primaria o vera. Acá tienen también un ejemplo de lo que dijimos anteriormente, en donde el problema de la policitemia vera, ya sea congénito o adquirido, hasta el nivel de la médula ósea, que es donde existe la stem cell, que es la célula hematopoyética totipotencial, que se diferencia en los progenitores de granulocitos y monocitos,
que llegan a madurar en glóbulos blancos, sean los granulocitos, sean los monocitos. Está el cuadro de la stem cell que se diferencia en eritroblastos y luego sigue con los progenitores de los eritroides y termina en el glóbulo rojo, en el hematíe propiamente dicho, y en el caso del stem cell diferenciándose en megacariocito, que luego sigue con los progenitores de la plaqueta hasta terminar en plaquetas propiamente dichas. Allí, en la médula ósea, radica el problema de la policitemia vera. Cuando nos referimos a la policitemia vera, estamos dentro del grupo de la proliferación monoclonal del stem cell. ¿Se acuerdan que anteriormente hablábamos que el problema fundamental de la policitemia vera estaba en la célula totipotencial stem cell a nivel medular? Bueno, esto es así y cuando se produce esa proliferación monoclonal y autónoma se constituyen lo que llamamos síndromes mieloproliferativos. Estos síndromes mieloproliferativos son 4. Primero, la leucemia mieloide crónica, que es la que afecta a la serie granulocítica. La segunda es la policitemia vera, que afecta a la serie eritroide. La tercera, la trombocitemia esencial hemorrágica, que afecta a la serie plaquetaria. Y la cuarta, la mielofibrosis idiopática, que consiste en la proliferación del tejido fibroso a nivel medular. Constituye una verdadera fibrosis a nivel de médula. Y las 4 tienen en común el origen en las células stem cell, tienen en común que es una proliferación monoclonal autónoma y que pueden evolucionar a una leucemia aguda. Acuérdense que en medicina muchas veces para definir una determinada patología lo hacemos en base a criterios y es una manera de tratar de unificar en toda la literatura qué es lo que se define una determinada enfermedad. Veamos los criterios para policitemia vera. Existen criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores y el básico, que es para determinar que realmente existe una policitemia que es verdadera, absoluta, es que la masa eritrocitaria sea mayor o igual a 36 mililitros kilogramo en el varón o 32 mililitros kilogramo en la mujer. Lo segundo, debemos tener la absoluta certeza de que no hay una afectación por una hipoxia, que es lo que esté determinando la policitemia. Por lo tanto, la saturación arterial debe ser igual o mayor al 92% la saturación de oxígeno. Y en tercer término, la esplenomegalia, que es uno de los criterios mayores también. ¿Cuáles son los criterios menores? Una trombocitosis igual o mayor a 400.000, una leucocitosis igual o mayor a 12.000, el índice de la fosfatasa alcalina granulocítica mayor a 100 y el dosaje de vitamina B12 sérica superior a 900 picogramos por mililitro. Todo esto completa los criterios para definir una policitemia vera. Y vamos a un tercer audio en estos criterios de policitemia vera, porque yo les fui enumerando lo clásico, lo habitual que se decía para policitemia vera. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en el año 2016 modifica en cierta forma estos criterios para policitemia vera. En primer término, para los criterios mayores se considera, primero, una hemoglobina mayor a 16.5 para el hombre o mayor a 16 para la mujer, o un hematocrito mayor a 49 para el hombre y mayor a 47-48 para la mujer, o una masa globular aumentada, como dijimos anteriormente. En segundo término, otro de los criterios mayores es la biopsia de médula ósea con una hipercelularidad trilineal, es decir, una panmielosis
para la edad del paciente con proliferación eritroide granulocítica y megacariocítica. Y el tercer criterio mayor es la presencia de la mutación JAK2. Como criterio menor, se considera que la eritropoyetina sérica debe estar por debajo de los valores normales que oscilan según los laboratorios de 2,6 a 18,5 miliunidades mililitro. Es decir, esos serían los nuevos criterios de policitemia vera a tener en cuenta. Vamos a incursionar ahora en la clínica de la policitemia vera. En primer término, ¿cuáles serían las etapas de la evolución de la policitemia vera? En un primer momento, el cuadro puede ser totalmente asintomático y lo único que se encuentra clínicamente en el paciente es esplenomegalia y a nivel de laboratorio la eritrocitosis y trombocitosis aislada. Posteriormente, una fase eritrocítica en donde existe una panmieloproliferación, eritrocitosis, trombocitosis, leucocitosis, la esplenomegalia, pero como consecuencia de esa panmieloproliferación se puede producir trombosis, paradojalmente hemorragia al mismo tiempo, y empieza el prurito en el paciente. Viene luego una fase inactiva con una masa eritrocitaria sin variaciones, estable. Evoluciona luego el 10% a los 10 años, el 50% a los 20 años a una metaplasia mieloide. Como consecuencia de ella, el paciente tiene anemia, una mayor esplenomegalia y una reacción leucoeritroblástica, hasta que finalmente, y como dijimos anteriormente en las generalidades de los síndromes mieloproliferativos, pueden terminar en una leucemia aguda que generalmente es mieloide. En este slide, que dice hallazgo ocasional del laboratorio, es lo que suele suceder en muchos de estos síndromes mieloproliferativos. Por ejemplo, les cuento, en estos momentos que estoy grabando la charla esta, un paciente mío, 44 años de edad, sin ninguna patología de base salvo una resistencia insulínica, el año pasado en noviembre, y cursando un cuadro que aparentemente era viral, inespecífico, se encontraron 16.000 leucocitos, pero de los cuales el 90% eran linfocitos. En esos momentos se dijo, esto hay que controlar por el hecho de que un cuadro viral puede determinarme estos valores de laboratorio, aunque generalmente cursan más con tendencia a leucopenia que la leucocitosis que tenía el paciente. Y se dijo a controlar. El paciente no tenía ningún otro dato, ni anemia, ni trombocitosis. En el mes de febrero o marzo, él solo se repite el análisis, yo no los vi, retrospectivamente me los mostró, permanecían exactamente iguales los leucocitos con 90% de linfocitos, ya no estaba cursando ningún cuadro viral, entre comillas, inespecífico, y cuando me toca verlo nuevamente, hará un mes y medio, ya pido que se le haga el estudio hematológico por la persistencia de esos valores en sangre, se hacen los estudios correspondientes, citometría de flujo, y correspondía a una leucemia linfática crónica. Evidentemente, el tener esa patología y a los 44 años es algo que impactó. Lamentablemente, ese paciente está en estos momentos en terapia de un sanatorio por COVID-19 con una mala evolución. Y en esos momentos no había ninguna clínica. Bueno, esto es lo que sucede también en la policitemia vera. Puede ser un hallazgo ocasional del laboratorio
con incremento de la hemoglobina, del hematocrito y de los eritrocitos. Es cuando empieza esta patología de una manera totalmente silente. ¿Cuáles son los datos clínicos más frecuentes? El paciente puede cursar con hipertensión, la esplenomegalia a la que nos referimos anteriormente, y puede presentar fenómenos hemorrágicos. Mejor dicho, puede presentar tanto fenómenos de formación de trombos por el acúmulo eritrocitario, por el acúmulo también de plaquetas y haber un estado procoagulante, como al mismo tiempo, al existir elementos de formación plaquetario que no son útiles, que no tienen buen funcionamiento y existe una verdadera trombocitopatía funcional, pueden haber fenómenos hemorrágicos. Uno de los datos clínicos frecuentes en esta patología, en la policitemia vera, es el prurito. A izquierda se ve que expresamos picor en la piel después de la ducha, lo que llamamos el prurito acuagénico. Veamos a derecha, prurito sin lesiones cutáneas, como se da en este caso. Lo podemos observar en la anemia ferropénica, que puede ser localizado o generalizado. Característicamente aparece en zona vulval o perineal y responde favorablemente al tratamiento con hierro. Lo podemos ver en el hipertiroidismo generalizado y severo y que también responde al tratamiento de esta patología endocrinológica. Y en el caso de la policitemia vera, el prurito acuagénico, que lo definimos como la sensación de comezón inmediatamente después de que el agua a cualquier temperatura contacte con la piel, puede estar antecediendo el diagnóstico de la policitemia vera meses o años y responde también al tratamiento de la poliglobulia, de la policitemia vera. Otro dato clínico que debemos tener en cuenta son los síntomas vasomotores que se pueden dar en la policitemia vera, y uno de ellos es el que recibe el nombre de eritromelalgia. Suele suceder que a nivel de extremidades superiores, manos, inferiores, pies, el paciente presenta una coloración roja violácea, se presenta con mucha sensación de prurito, de quemazón, de ardor, que no está bien establecido el porqué de esta sintomatología, pero pareciera ser por trastornos en la microcirculación vascular que presentan estos pacientes con policitemia vera. Es bastante frecuente de verlo y sumamente incómodo para los pacientes. Anteriormente ya nos habíamos referido a que uno de los elementos clínicos que puede presentar el paciente son las trombosis arteriales. Pareciera ser que tanto por el exceso de glóbulos rojos, que no permite una circulación fluida de la sangre, como así también la existencia de un exceso de plaquetas, también todo esto determina que se produzcan trombosis arteriales y la clínica va a depender del lugar donde se produzca esa patología. Así como anteriormente hablábamos de las trombosis arteriales, nos referimos ahora a la trombosis venosa, y uno de los lugares en donde con mayor frecuencia se puede dar esta situación es a nivel de los vasos de las venas retinianas. Fíjense en esa imagen que le estamos ejemplificando allí, la hemorragia que se produce consecuencia primero de una trombosis venosa y una posterior hemorragia, y aquel que tenga la posibilidad de realizar fondo de ojo en sus pacientes podrán ver esta imagen muy característica y que debe hacer sospechar, por supuesto, en una trombosis venosa a consecuencia de una policitemia vera.
Otro dato clínico y que se lo puede observar también en el fondo de ojo son los vasos conjuntivales y fondo de ojo ingurgitados. Esta situación no sería específica ni primaria a nivel de la policitemia vera, sino que se puede dar en todas aquellas situaciones en donde existe un síndrome de hiperviscosidad, como puede haber en otras patologías, como por ejemplo en el mieloma múltiple en algunos pacientes. Y ello se debe a la gran cantidad de glóbulos rojos y de plaquetas, sobre todo en los vasos sanguíneos, y con la misma característica, la plétora facial, el color rojo vinoso que pueden presentar estos pacientes. ¿Cuál es la evolución de la policitemia vera? Y por supuesto dejando una evolución natural. Existen fases, como ya anteriormente habíamos comentado, así como se produjo en un primer momento la proliferación clonal con toda la pan-mieloproliferación. A medida que pasa el tiempo se produce una disminución progresiva de esa proliferación clonal. Empieza el paciente a presentar anemia por la disminución progresiva del hematocrito y así también 30% de los pacientes presentan una fibrosis medular. La transformación de la policitemia puede ocurrir de varios meses a varios años después del diagnóstico de la policitemia vera y excepcionalmente se puede llegar a producir una transformación de este síndrome mieloproliferativo en otra patología proliferativa medular como es la leucemia aguda, que se puede dar entre un 5 al 10% de los casos. ¿Cuál es el tratamiento de la policitemia vera? Y si bien nosotros como clínicos hemos podido llegar a determinar este diagnóstico basándome en los criterios mayores y menores que enunciamos anteriormente, viéndolo al paciente, interrogándolo, viendo los estudios del laboratorio, debemos ser muy sinceros y al llegar el momento del tratamiento no nos corresponde a nosotros sino al especialista en hematología. Como puntos generales podemos decir en el tratamiento que al paciente se le realizan incluso hoy en día flebotomías para mantener hematocrito en un 45% aproximadamente, bajas dosis de aspirina tratando de evitar los fenómenos trombóticos, el tratamiento de otras condiciones asociadas y la terapia citorreductiva, ya sea con hidroxiurea, con el busulfán, el interferón y nuevos anticuerpos monoclonales que existen en estos momentos, se la dejamos para el especialista en hematología. Espero en esta sencilla clase de policitemia graben los conceptos fundamentales y les sirva para el desempeño de su futura vida profesional. Muchísimas gracias.